Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Estás escuchando la primera iglesia online a nivel Ecuador, ICF FC MES Radio TV. Soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Qué bendición poder compartir con ustedes. Un saludo enorme desde Manta, Manabí, Ecuador y para el mundo entero. Vamos a ver. Espero que tengan mucha bendición. Un saludo inmenso para todas las personas que están conectadas con todas las herramientas perfectas. Así es que vamos a dar paso a que podamos orar. Por favor, mi querido maestro Galito. Orando. Bueno, amado Padre, estamos aquí ante tu presencia para darte gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y pedirte, Señor, que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos la vida de Fausto, la vida de Juan Carlos y de los hermanos que estén por conectarse, Señor. Tú tienes el control de este ministerio y sabes perfectamente, Señor, que el propósito tuyo es de que nosotros somos canales de bendiciones, que nosotros a poder predicar tu evangelio, que es tu palabra.
Bendecimos este día, bendecimos a los otros hombres de valor, Ecuador, que deben estar por conectarse. Y también bendecimos a los hombres de valor de otras naciones que están conectadas por estos medios informáticos. Gracias te damos, Señor, y sabemos perfectamente, Señor, que tú estás haciendo esta obra, que tú, Señor, propicias ciertas circunstancias para poder llamarnos la atención y podernos reunirnos. Tú sabes perfectamente, Señor, que esta pandemia para nosotros no ha sido ningún obstáculo para podernos reunirnos los días miércoles 8:30 y también los días sábados a las 5 de la mañana. Gracias te damos, Señor, porque sabemos perfectamente, Señor, que tú permites estos momentos para nosotros examinarnos y ver perfectamente de que tenemos que estar siempre unidos a ti, relacionados a ti, para poder depender de ti y estar cubiertos ante las acechanzas del enemigo que siempre está tratando como un león rugiente echar sus zarpazos para podernos atrapar. Pero estamos protegidos, Señor, y te clamamos por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz y que fue cubierta en cada uno de nosotros para ser santificados, justificados ante nuestro Padre Celestial. Bendecimos la vida de Juan Carlos. Úsalo, Señor, para que nos dé palabra fresca y poder tener mayor conocimiento y tener mayor capacidad para poder predicar tu palabra. Atamos cualquier espíritus malignos que quieran separar, que quieran dispersar este ministerio. Pero sabemos perfectamente, Señor, que esto es tuyo y que estamos bajo tu protección. Gracias te damos, Señor. Bendecimos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Qué bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Y cómo no darle gracias a nuestro Padre Celestial, si día tras día y noche tras noche nos viene acá, y sobre todo los miércoles y los sábados, donde podemos conectarnos junto con ustedes. Y hoy por hoy mando muchos saludos a la gente de México, gente del Pastaza, gente de Riobamba que está conectada a través de la radio, y que antes de conectarnos con Hombres de Valor Ecuador, ellos estaban pidiéndome algunas alabanzas y todos estábamos orando, intercediendo por ellos. Y eso es una bendición grande. Yo les decía que no se separen de la transmisión, porque vamos a escuchar palabra. Entonces, igual allá el pastor Gio Martel, emocionadísimo porque nos mandó una alabanza desde México, y vamos a entrar en contexto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esto? Creados para ser hombres. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa parte? ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, tú eres hombre desde pequeño, pero hemos confundido la hombría con el machismo, con la prepotencia, con el ser dictador, el abusador, cuando la realidad es muy diferente? Y es muy diferente porque nosotros no estamos siendo los hombres que el Señor permite. Y me van a decir, no, pastor, pero si yo ya tengo tiempos en la palabra, yo ya conozco del Señor. No me pregunte eso, yo ya he pasado circunstancias duras, difíciles. Es triste admitir esto, pero en nuestra sociedad, la mayoría de las personas que están sumidas en el alcoholismo y en la drogadicción son varones. Asimismo, la mayoría de gente que está sumida en la violencia, bandas, peleas, robos, secuestros, homicidios, y la mayoría de las causas de manifestaciones, protestas violentas en las calles. También la gente de las cárceles, en una proporción muy alta, son hombres. La mayoría de los que dejan a los hijos abandonados y no se hacen responsable de ellos, también son varones. Hay muchos hogares presididos solamente por la mujer que se ha quedado a hacerse cargo de los hijos, y el varón irresponsablemente ha huido. La mayoría de las personas adictas a la pornografía y las prácticas inmorales también son los hombres. Muchas personas que son esclavas del trabajo y de la ambición desmesurada al dinero también son los varones. Desafortunadamente, parecería ser que en los campos negativos y muchas veces degradantes, los varones llevamos la ventaja con respecto
al sexo opuesto. Y estas son estadísticas que las acabamos de coger y de recolectar en este tiempo para poder dar la enseñanza. Y yo decía, wow, ¿tanto es así? Queríamos preguntarnos nosotros ahora, en casa adentro, ¿solo para esto fuimos creados los varones? ¿Dios tendrá un plan mucho mejor y más hermoso para los hombres? ¿O será esto todo el objetivo de la vida de un varón? O tal vez nos hemos equivocado de rumbo y cuántos de nosotros decimos, Señor, nos hemos equivocado, esto no es lo que yo pensaba. En Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice que no lo halló. O sea, Dios buscaba una persona grande, fuerte, que se ponga ahí y no grande de tamaño, ni fuerte de musculoso. Hablaba de grande en espíritu y de sometido a la presencia de Dios. Hay momentos en la historia del pueblo de Israel en que se nota una escasez de hombres de Dios. Y ustedes saben que en la iglesia también pertenecemos nosotros y hay menos hombres, hay mucho más mujeres. Y la ausencia de hombres de valor que estuvieran dispuestos a pagar el precio de servir al Señor y hacer su voluntad son muchos menos. Me van a decir, pero ¿por qué si estábamos aquí? El otro día hacía estadísticas de 32 varones que han pasado por aquí. Hoy más de 35 varones. Pero solo son estadísticas que quedan en la historia porque hay una escasez de hombres verdaderos, exceptuando 2, 3 pastores que están trabajando para el ministerio, trabajando para la gloria de Dios, y cuando no están conectados aquí es porque están viajando, es porque están acá, porque hoy en la mañana me decía el pastor capellán Marco Puente, yo no sé si puedo alcanzar porque voy a estar en Esmeraldas, estoy llevando la palabra y quiero que me disculpe. Le dije, tranquilo, no te preocupes. Pero ¿y los demás? Hay pocos hombres comprometidos realmente a servir al Señor fielmente. La búsqueda de nuestro Dios sigue siendo actual. Él quiere encontrar varones que le sirvan, pero en ocasiones no los halla por ninguna parte. Y aquí es donde nos toca a ti y a mí. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Dios usó a Noé para construir un arca en la cual las personas se salvaran del diluvio que vendría. Usó a Abraham para formar una nación que fuera su pueblo y del cual vendría el Mesías. El Señor usó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y usó a muchos profetas en el Antiguo Testamento para anunciar al pueblo su palabra. Levantó a Juan el Bautista para preparar el camino del Mesías. Dios utilizó al apóstol Pablo para extender el cristianismo en todo el mundo, conocido en ese entonces, y hasta lo que ahora somos, porque gracias a lo que Pablo escribió, es lo que nosotros vivimos actualmente. Pero las familias se derrumban y las iglesias también, y los ministerios también se derrumban por la falta de hombres de Dios. Vámonos a Jueces, por favor. Capítulo 4, versículos del 1 al 14. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo Jueces 4, del 1 al 14? Solo están aquí 6 versículos, pero si me puedan ayudar los 14 versículos, les agradecería. Cualquiera. No todos a la vez. Jueces 4, Del 1 al 14. dice la palabra. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciéndole, tomad de aquí, de que en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde sabéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu.
Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué los mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Amén, muchas gracias. Entonces estamos viendo de que el Señor tuvo que usar a alguien, ¿no es cierto? A una mujer para sacar sus planes adelante. Pero Dios quería que Barak, el varón, hubiera respondido presto a su llamado sin poner pretexto. Y Dios quiere usar a los varones. No estemos haciéndolo lo que hizo Barak. Escondernos, salir corriendo. Hoy no, para mí no. No estemos poniendo pretextos. ¿Cuántos de nosotros ponemos pretextos? Que el trabajo, que las ocupaciones, que la tarea, que la universidad, que hay muchas cosas por hacer. Pero lo primero es Dios. Y no me voy a ir más allá, pero usted recuerda a Marta y a la hermana, donde que Marta estaba preocupada por el hacer, porque llegaba Jesucristo a comer, y que cómo está la comida, y barre, limpia, cocina. Cuando la otra hermana estaba sentada viendo lo que tenía que hacer. Y Marta, como estaba tan atareada, fue donde Jesús y le dijo, hey maestro, dile a mi hermana que me ayude. Y le dijo, Marta, Marta, tan atareada estás. Haz lo que hace tu hermana. María. Muchas gracias, así es, María. Entonces, ¿cómo nosotros nos ponemos? Dios quiere usar a varones. Los ha usado durante todo el tiempo de la palabra de Dios, sí, varones comprometidos, varones entregados, varones en fe. Pero hoy también quiere usarnos a nosotros. Dejemos toda la carga en las manos de nosotros, quita la carga de las mujeres. Usted se ha visto cuando hacen vigilia en las iglesias, ¿quiénes van? Más mujeres. Ayunos, las mujeres. Y los varones, no, eso es para ellas, yo más lueguito. Y hoy por hoy que el Señor hemos cumplido por la bendición y la misericordia de Dios, el Ministerio Hombres de Valor Ecuador, o mejor dicho, Hombres de Valor, ha cumplido ya 4 años cuando se reunía en el Metropolitano. Y el Señor está haciendo algo grandioso que usted ni se imagina lo que va a hacer en el Metropolitano. Pero de ahí acá, ¿qué más necesitamos nosotros? Porque hemos hecho de algo, hemos hablado, hemos dicho, mi hijo, conéctate, que fue, que la bendición, y ahora. Pero lastimosamente los hombres somos luciérnagas en el miedo espiritual. Y dejamos que la batuta lleven otras personas y no nosotros como cabezas de hogar. Y a veces dejamos que ellas las enseñen a los principios espirituales en el hogar, a nuestros hijos. Dejamos que ellas sean las que lleven la iniciativa en las iglesias. Dejamos que ellas asistan solas inclusive a la iglesia. Dejamos que ellas nos aventajen en las cosas espirituales cuando nosotros debemos ser
los líderes. Y hoy hay una invitación a ser hombres de Dios, a ser hombres de valor Ecuador. No Ecuador por el país, porque nosotros, gracias a la misericordia de Dios, tenemos hombres de valor en Chile, en Brasil, y esa es una ventaja enorme. Pero, ¿qué más tenemos que hacer nosotros para salir adelante? Es cuestión de comenzar a hacernos a un lado. Sé que para el hombre es doloroso, para el hombre es duro, sobre todo para el hombre que viene de una formación del mundo, donde sus amigos son del mundo, sus panas, las discotecas, bares, alcohol y todo lo demás. Y cuando tú decides estar en Cristo, dejas todo, entonces comienzas a ver que los amigos no eran tan amigos. Comienzas a ver que los familiares no eran tan familiares, porque comienzan a alejarse. Y llegas a la iglesia y quieres comprometerte con Dios y resulta que los hermanos varones de la iglesia tampoco son hermanos varones de la iglesia. Porque el que llega nuevo y quiere comprometerse, quiere salir, quiere emprender, quiere caminar con Dios. Y cuando se junta con varones, los varones dicen, no, ándate tú primero. Y eso, Dios ya dice que no es así. Definitivamente, hoy hay una invitación de Dios a cada varón. Es hacer ese hombre fiel, hacer ese hombre íntegro, hacer ese varón que está comprometido con el Señor, a hacer su voluntad. Y nosotros estamos aquí plantados en eso, tanto los radioescuchas como los que están por la plataforma de Zoom. ¿Dónde quieres permanecer? ¿Dónde quieres estar? ¿Hacia dónde quieres volar? Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Quiero que entiendas, te dice varón. Quiero que entiendas, hombre, que la cabeza tuya tiene que estar Cristo. Y todo lo que venga de ti, de Cristo, tiene que estar en tu cabeza. Y de tu cabeza va hacia la mujer. Y de la mujer va hacia los hijos. Y de los hijos va hacia los demás. Es ser obedientes en todo a nuestro Señor Jesucristo. Si exigimos sujeción de nuestra esposa hacia nosotros, porque ese versículo sí lo sabemos, que la esposa se sujete al marido, pero ¿y nosotros por qué no nos exigimos más en ser diferentes? En cambiar la posición, en dejar el machismo a un lado. Y perdón que me ponga en esa posición, pero yo conozco hermanos en Cristo que le tienen a sus esposas como criadas. Plánchame la ropa, cocíname, lávame, atiéndeme. Y no tienes mano. No tienes mano. ¿No dice que tú tienes que ser el ejemplo de los demás? Si exigimos sujeción a nuestra esposa y hasta nosotros, exijámonos a nosotros mismos para ver si tenemos la sujeción a Cristo. ¿Y qué es la sujeción a Cristo? Primero Él. En donde estés, primero Él. Primero Él. Y nos dice primeramente, busca el reino de Dios y la justicia de Él. Los varones somos llamados a someternos a nuestro Dios. Hoy. Primera de Timoteo 3, 4, 5. Alguien que me quiera leer, que esté en pantalla, por favor. Primera de Timoteo 3, 4, 5. Amén. Dale. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muchas gracias, Arturo. Claro. ¿Quién gobierna la casa hoy por hoy? ¿La mujer? No, pastor, si todas hacemos iguales, dice. Ella limpia, yo ensucio. Ella tiende la cama, yo la destiendo. Ella trabaja. Ella lava la ropa y yo la ensucio. No.
Nosotros tenemos que gobernar, y gobernar no solo es en el trabajo. No es que yo trabajo y por eso. No, es en todo. Mira, hay que tener tiempo para todo y mucho más para nuestros hijos, para nuestra esposa. ¿Qué tiempo no le das a tu esposa? Donde te sientas con un café, tú mismo le hiciste ese café, le haces un sándwich y comienzas a conversar con ella. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Le agradeces porque te da de comer. Te sientas con tus hijos, no importa si son pequeñitos, grandes, medianos, ya son adultos, no importa. Siéntate con ellos, a veces ellos necesitan de ti. Mi padre a veces se sienta conmigo y me dice, a ver, ven, siéntate, conversemos. Así sea de que, porque a mi papá le encanta cocinar también, así sea de que, oye, mi hijo, voy a hacer una sopa de fideo, ¿te parece? Voy a hacer esto de acá y mañana voy a hacer un ceviche de, porque a mi papá le encanta la cocina. Porque él está gobernando su casa. Y cuando viene acá mi padre y mi padre se pone a la cocina y dice, mi hijo, hoy vamos a hacer pan, y se pone a hacer pan y está pensando en los nietos y está pensando en gobernar y está pensando también en la palabra de Dios, porque él me dice, a ver, vamos a trabajar, pero primero oremos. Vamos a trabajar, pero pongo una alabanza, conecta la radio. ¿Saben cuál es el mayor fiel que tengo yo en la radio? El radio escucha fiel todos los días, mi papá. Yo estoy prendiendo la radio 4:30 de la mañana y ya mi papá está conectado con la radio. Digo yo, ¿y nosotros? Tenemos todas las herramientas, hablamos de todo, pero no queremos nosotros estar ahí. Y hay que gobernar bien nuestra casa, amar a nuestra esposa, cuidar a nuestros hijos. Las familias se están desintegrando por falta de un liderazgo firme del varón. Mira, en esta pandemia, el 65% de divorcios ha sido porque no ha habido un varón firme. Y no te hablo de matrimonios de 15 años, de 10 años, de 5 años. Te hablo de matrimonios que ya tuvieron 25, 30, 40 años de matrimonio y se separaron porque no tienen una firmeza de liderazgo del varón. Se cansaron. Y como papá y mamá, ya los hijos no están, ya son grandes, son adolescentes, papá y mamá encerrados en cuartos diferentes. Si cuidamos bien nuestra familia, estaremos impactando las futuras generaciones con el verdadero evangelio de Jesús. ¿Y qué dice el evangelio de Jesús? Ama a tu prójimo como te amas tú. Los varones somos llamados a ser ejemplo en nuestra familia. Y hoy no importa si ayer no lo hiciste, no importa si hoy no lo hiciste, empieza hoy. Pero empieza hoy con el verdadero cambio. Hechos 3, del 1 al 3, ¿quién me ayuda leyendo, por favor? ¿Puedo leer? Claro que sí. Hechos 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes al tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Los varones somos llamados a ser líderes. Hasta ahí nomás, no te me vayas. En esta iglesia, ya. Ahí. Dice que había una iglesia en Antioquia, y había profetas, maestros, y habían algunos líderes. Y cuando ayunaron, el Espíritu Santo les dijo, apártame a Bernabé y a Saulo. Y nos dice el Señor que antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, ya nos apartó a nosotros para que le sirvamos, para que seamos cabeza, para que llevemos una verdadera vida de creencia. Los varones somos llamados a ser líderes de nuestra iglesia,
Y hablo la iglesia, la primera iglesia que es tu casa. Pero a veces queremos liderar la iglesia grande, la donde nos congregamos, grande, mediana, pequeña, pero no queremos liderar nuestra iglesia pequeña, que es nuestra casa y que es la más importante. La mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Se necesita hombres de valor que se comprometan a servir a Dios. Yo doy gracias a Dios a varones que han dicho, yo pongo las cosas para seguir sirviendo, y yo agradezco eso. Y le dije, Señor, gracias porque has puesto hombres que están comprometidos con la palabra. Pero también veo por ahí hombres que no, esto no es para mí, ya dejo de mejor de conectarme. Yo creo que entonces necesitamos nosotros emprender, salir, buscar. En Hechos 6:3 dice, busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y no es coincidencia el número que estamos puestos ahora como hombres de valor, por si acaso. No es coincidencia. Es porque el Señor te escogió. Es porque el Señor te apartó. Es porque estamos buscando hombres de buen testimonio. Ay, pero todavía yo no soy, no te preocupes. Porque los varones que somos llamados a trabajar en la obra de Dios, cuando el Espíritu Santo te toca, automáticamente dejas tu vida pasada y empiezas a servirle a Él. Hay muchos ministerios que, como tú, varón, necesitamos, y aquí está el ministerio Hombres de Valor. Estamos buscando nosotros hombres de todo el Ecuador y del mundo entero, que sean apasionados con las ovejas, que sean apasionados para servir, y sobre todo que estemos empeñados en escudriñar la palabra de Dios, siendo firmes para salir adelante. ¿Y por qué varones? ¿Por qué hombres? Porque es el ministerio más atacado por el enemigo. Porque somos los más débiles. Porque aunque no lo queramos admitir, la mujer es más fuerte. Y te pongo un ejemplo grande. La mujer puede estar con una gripe de esas fatales, aquí les llaman trancazo o muerte blanca, que es ay, y la mujer está trabajando tranquilamente, haciendo el desayuno, la merienda, te pone todo. Al varón le da una gripecita, un resfrío, y no se quiere levantar de la cama. Ay, me muero, ya quiere hacer el testamento. Es por eso que necesitamos nosotros varones que quieran desarrollarse en la obra del Señor Jesucristo. Y yo les voy a hacer una pregunta hoy. Ahí donde ustedes viven, sea en Quito, en El Puyo, en Manta, en México, en Guatemala, en Brasil, en donde estén, en Chile, y pongamos una iglesia fija. ¿Usted está dispuesto a llevar la obra del Señor? Porque no puedo estar en 10 partes. Necesitamos hombres comprometidos. 7 dice la palabra. 7 que estén ahí llevando la palabra, llevando el mensaje. Ah, no, tienen que ponerme título primero. El título te lo pone el Señor. Ya te lo ha puesto. Porque la necesidad te lo puso a ti. Hay muchos lugares vacíos en las iglesias. Y necesitamos varones fieles que se aferren a servir. Que trabajemos juntos y manos a la obra. Yo le decía al maestro Galo Zapata, tú no te preocupes. Tú solo empieza. Pero es que necesito, empieza. Dale. Porque si te puso a ti la necesidad, él mismo te pondrá la respuesta. Y al día siguiente me dice, ¿sabes qué? La novia de tal persona es lo mismo y ya me está haciendo las cosas. Chévere. Entonces estamos encontrando la visión, la misión de Dios. Es ir por el evangelio, predicando todo. Pero la visión que Él nos pone es dónde vas a servir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que partir? Y como el arquitecto Fausto dice, nosotros estamos, bueno, en Quito estamos
en la parte más alta del mundo, 4.800 metros en lo que es un parque metropolitano, si no me equivoco. Entonces, necesitamos nosotros estar desde arriba viendo como cabezas todo lo que vamos a empezar a hacer, porque vamos a tener que empezar a hacer algo. Acá en Manta les decía yo, vamos a empezar con las posadas o la novena, como lo conocen en otro lado. Pero lo vamos a tener que hacer aquí. Ay, pastor, un lugar físico. No te preocupes del lugar físico. Estamos orando para que llegue, pero empecemos hoy. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En otras palabras, deja que la presencia del Espíritu Santo viva en tu vida. Deja las cosas que no te favorecen. Deja las cosas que ya las viviste y sabes que te han hecho daño. Pero a veces el hombre es el animal que siempre quiere tropezar en la misma piedra. Ser hombre en toda la extensión de la palabra es ser un hombre comprometido, sometido a Dios, recordando que quien lo creó fue Dios. Los hombres de Dios son los que van a cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Son los que pueden hacer un impacto en cada familia y en cada iglesia del Señor Jesucristo. Es que necesitamos nosotros ser de impacto. Impacto a las naciones, impacto a la familia, impacto a tus hijos, impacto a tus nietos. Somos hombres de impacto. Somos hombres de impacto. Dios ha colocado el ministerio Hombres de Valor Ecuador para que hombres como tú lleven en alto el servicio a Dios. Y donde se encuentren, se capaciten con la palabra de Dios y con los estudios bíblicos, los sigan al pie de la letra. ¿Y sabes qué? Aquí están, y te lo voy a poner. Galo, que fue el que me jaló las orejas a mí hace 2 años atrás. Y me dijo, ya es hora de que empieces a ser pastor a tiempo completo. Que él dice que no se acuerda, pero él sabe que fue de parte de Dios. Y cuando el Señor me colgó y me puso donde tenía que ponerme, y después vemos la mano de Dios. Y ahora sí yo fui y le dije, bueno, Galo, es tiempo de que tú también sigas los estudios bíblicos. Y ahí está, 2º semestre, misión Buenas Nuevas, Good News Theology. Yo estoy en el 3º. ¿Y sabe cuál es la ventaja que usted tiene? Que aquí en el Ecuador, esta persona ya los puede hacer. Estudios bíblicos online. Y estamos sacando la página online para que usted pueda tener. ¿Quiere físicamente? Vamos. No tengo problema. ¿Y sabes quién como yo? Cogí una iglesia. Bueno, 3 iglesias ya aquí en Manta. Que están sirviendo y siguiendo los estudios bíblicos como usted y como yo. Cuando los que se conectan, como se conecta Fausto Sierra, como se conecta Nelson Torres, con el pastor Joaquín, todos los días de estudios bíblicos. Estamos en el libro de Hechos. Así mismo estamos haciendo acá, con la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que usted, mientras más se conecte con la palabra de Dios, sea ese hombre de valor que necesitamos. No para esta iglesia, que a veces decimos que nosotros somos iglesia, somos un ministerio que se llama Hombres de Valor Ecuador, que queremos atraer a todas las iglesias del mundo entero para que sigan la palabra de Dios, pero que se comprometan a ser esos hombres apasionados por la palabra, sirviendo en todo tiempo y sobre todo llevando a más varones y a más almas a los pies de Cristo. Este es el desafío que tenemos. Tal vez hemos empezado este 2021 con la pata izquierda, como decimos normalmente, pero Dios quiere que termines este año siendo de edificación, más que de bendición, de edificación a una persona más, a una familia, a tus hijos, a tu esposa, al vecino, al primo, a la persona necesitada. Y ese es el desafío. Tal vez me vas a decir, pero es que yo no tengo tanto el conocimiento. No te preocupes.
porque el Señor te va a capacitar en tu proceso. Así como nos ha capacitado a los demás y nos sigue capacitando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es como un cuchillo de doble filo que si no va de entrada, va de salida, pero de que va, va. Yo por eso me gozo en el Señor cuando hoy hacía este tema y decía, Señor, yo sé que va a ser de golpe. Que va a ser un golpe muy grande, porque no nos gusta comprometernos. Nos gusta hablar, pero no nos gusta ser golpeados. Y hoy hemos estado viendo esa parte. Mi querido Faustito Sierra, muy buenas noches. Buenas noches, mi querido estimado pastor Juan Jarrín, desde Manta, Ecuador. Aquí en Quito a 2.800 metros y el Parque Metropolitano a unos 3.000 y pico nomás. Estamos Ya me subí mil. a esa, pero estamos mucho más lejos del centro de la Tierra que el volcán, el Everest, que es el más alto en teoría, pero digamos en la medida, pero en distancia desde el centro de la Tierra es más distante el Chimborazo, es mucho más. Bueno, muchas gracias y con este gran tema, creados para ser hombres, ¿no? Y en la última lámina había presentado algo muy importantísimo, Primera de Timoteo 6:11. Dice, mas tú, hombre de Dios, no es hombre. Hombre como creación es cualquier hombre, ¿no? Pero hombres de Dios es la diferencia. Es lo que en Timoteo dice, Primera Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Es lo importantísimo, que debemos seguir la justicia, ¿no? Una palabra que en el idioma castellano no es traducida como es en el inglés. Justicia, hay dos palabras en inglés y en castellano hay solamente una. En hebreo y en griego significa algo más importante que lo que significa en el idioma castellano. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice, ser hombre en toda la extensión de la palabra es ser hombre de Dios. O sea, hombre de Dios ya significa haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, significa que nuestro Padre Celestial ya nos acogió, nos adoptó como sus hijos, significa que ya somos hijos de Dios, significa que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, significa que ya somos justificados, somos justos, somos santos, somos perfectos y nunca más dará de nuestras faltas y transgresiones. Y como tales, como hijos de Dios, somos llamados a ser sus embajadores, a traer todas las cosas del cielo aquí en la tierra, mas no a llevar de aquí al cielo cosas que no pueden entrar ni pasado el techo de nuestra casa. Pero sí podemos nosotros traer cosas del cielo, como son las bendiciones, como son su palabra, como son todas estas características que acabé de leer: la justicia, la piedad, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la templanza y el resto que falta allí. Bueno, entonces los hombres de Dios son los que van a cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Y justamente hoy aquí en el Ecuador estamos sufriendo las consecuencias en las cárceles de lo que hicieron gobiernos anteriores. Adoptaron y metieron a una ley no justa, no pensada en la niñez, sino pensada en ellos, que puedan tener en su bolsillo 2 gramos de droga. Eso es una ley que nunca pudo haberse aprobado, haber aceptado aquí en la sociedad. Allí debimos haber salido
como salen ahora los indígenas a protestar y a luchar por otras circunstancias. Allí debimos haber protestado con ese valor que debemos tener cuando las cosas son mal, como cuando salimos a protestar, cuando se iba a crear una ley del matrimonio igualitario. Salimos con camisas blancas, todas las iglesias aquí en Quito hicimos una marcha, luego quisieron cogerlo preso algunos pastores, entre ellos el pastor Lai de la iglesia Iñaquito. De la iglesia evangélica Yepi. Bueno, entonces así, nosotros somos los llamados a cambiar el rumbo de nuestra sociedad. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por los enfermos, tenemos que orar por los presos, tenemos que orar por la libertad de ellos, la libertad no física, sino la libertad de quien los tiene allí, que es el mismo enemigo, el Satanás, que, como decías al inicio, que hicieron en la lámina 1, estaba puesto que hay gente que son muy violentos, ¿no es cierto? La mayoría de la gente dice que está sumida en la violencia, en bandas, peleas, robos, secuestros, homicidios. En estos casos, justamente somos los varones. Las cárceles, justo dice, la cárcel, la gente que está en las cárceles, ahí está, la gente que está en las cárceles son varones. La mayoría de las personas adictas a cosas indecentes, pornografías, prácticas inmorales, todo eso son esclavas del trabajo y ambición desmesurada al dinero, son varones. Incluso contagian a las mujeres, porque en el periodo de Rafael Correa, sin tapujos lo voy a decir, hubo muchas mujeres, muchas asambleístas que fueron contaminadas con estas ambiciones, que fueron contaminadas con estas ambiciones del dinero, del trabajo, de la adicción, y allí vemos que están, igual que varones, están huidas en otros países, están en México algunas, y algunas otras han mentido, que se han sacado la lotería cuando sabemos perfectamente que hicieron lo que los varones les enseñaron o les enseñamos, como quiera que sea, porque como varón tenemos que asumir lo que hemos hecho mal en el pasado y tenemos que reconocer y confesar y arrepentirnos de lo que hicimos mal y ver que realmente quien gobierna y quien está al mando de todo es Dios. Es Dios, pero nosotros torcemos la justicia, torcemos la fe, torcemos lo que Él nos ha enseñado y somos sin templanza, somos sin amor, somos sin paciencia, somos sin fe, somos sin piedad, somos no misericordiosos, somos inmisericordias. Entonces, es la diferencia, ¿no? Que antes eso éramos y hoy con Dios, con el Espíritu en nuestro corazón, porque Él nos perdonó nuestros pecados, como dice en Ezequiel 36, nos puso un corazón de carne y nos puso su Santo Espíritu. Y eso ha hecho que nosotros vayamos siendo transformados, vayamos siendo, vayamos avanzando en un crecimiento espiritual, en donde ya no somos lo mismo que éramos antes. Todas las cosas son hechas nuevas y hoy por hoy ya
lo pasado no hay que mirarlo atrás. Por eso dice que el cristiano que regresa a ver es como el labrador que regresa a ver y se le va mal el surco porque le desvía a sus bueyes que van labrando la tierra. Bueno, entonces no hay que mirar atrás ni para el Cristo sin mirar las adversidades que tenemos aquí en la vida, porque Dios, Jesucristo, hizo y venció al mundo. Entonces, si Él venció, nosotros estamos con Él, y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Entonces, no es más que estar constantemente leyendo la palabra, orando sin cesar, pidiendo en oración por más obreros, que la mies es mucha, y llenando nuestro corazón con el corazón de la palabra de Dios. Eso es, mis amados hermanos, es un gran tema del varón, varones creados para ser hombres de Dios, sobre todo, que nos da esa oportunidad de salir de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Eso está muy bueno, el tema de creados para Amén, ser amén. hombres. Qué bendición, mi querido arquitecto Castro, y cómo tú lo vas desglosando desde todo, ¿no? Entonces es verdad. A veces también hemos malinterpretado las cosas de varón, queriendo asumir cosas que a la final todo tiene consecuencia, y hemos pasado ahorita consecuencias. Mi querido Arturo del Pino, muy buenas noches. Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, acá están en clase, por eso voy a hablar bajito, para que no interrumpir por acá. Bueno, el tema siempre es interesante, y también pues recalcar, ¿no? Yo creo que ya se dijo todo acerca de lo que es ser un hombre de Dios, un hombre comprometido, pero también para los amigos y hermanos, ¿no?, que están escuchándonos a través del Facebook o la radio, de que no se malinterprete, de que muchas veces hablamos mucho de hombres, y es como que la mujer es como lo último. Entonces no es así. La mujer también vale. Es más, la palabra de Dios le da una importancia es tremenda a la mujer. Ahí está María, está Esther, está Ruth, está Dorca, que era una discípula amada por el Señor, también, que está en el libro de Hechos. Entonces, lo que bíblicamente se quiere dar a conocer o especificar es que el diseño bíblico, el diseño que Dios determinó a través de la palabra de Dios, es que el hombre sea la cabeza del hogar, porque a través del hombre es que entra la bendición, el liderazgo, y es el hombre que guía a la familia. Pero de ahí la mujer, cuando el hombre no quiere asumir su responsabilidad, como lo decía el pastor Jarín, cuando el hombre no quiere asumir su responsabilidad, pues Dios puede también escoger a una mujer para que asuma ese rol. Por eso vemos hoy en día que hay mujeres con palabra de Dios que dan a través de las redes sociales, mujeres con autoridad, y no por eso es algo de menos, sino que Dios las está usando, porque Dios puede utilizar a cualquier persona de cualquier edad. Solamente basta con que predispongamos el corazón. Pero el diseño original bíblico y de obediencia que no se puede romper es que a través del hombre es que Dios santifica y toma control de un hogar. Amén. Eso solamente quería complementar, pastor. Muchas gracias, mi querido Arturo. Y es tan claro, ¿no? Es tan clara la palabra de Dios. Dios es el que utiliza todo, y ha utilizado mujeres, y mujeres de mucho empeño, y ahí tenemos el Ministerio Mujer Ideal también nosotros acá, donde vemos mujeres que se están alimentando de la palabra, llevando y sirviendo el mensaje a los demás. Mi querido Fabián, muy buenas noches. Bueno, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Qué interesante este tema hoy. Pero ahí toca, no sé si están de acuerdo conmigo, que la forma del Antiguo Testamento creo que también
se prestaba para que el hombre tenga a la mujer sumisa, o sea, que no haya igualdad, no sé cuál es el tema. Al menos yo entiendo un poco me parece entender. Entonces, por eso creo que fue la venida de Cristo para darle la misma oportunidad o el mismo derecho a la mujer, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros, al menos hablo por mí con testimonio de que en nuestra casa, por ejemplo, dejarnos de entrar a la cocina no nos dejaban. Y lamentablemente nos criamos con esos patrones del machismo y esa cosa. A veces sin querer nos formamos de esos juicios, sin querer, porque tal vez nuestras mamás, no sé, en el plano de ayuda, no sé, bueno, cuál sea cuál haya haber sido ¿cómo se llama? El interés. Entonces, nosotros prácticamente éramos, ya digo, prohibidos de entrar a la cocina. Debimos de haber sido tal vez unos bombitos también malcriados y no nos permitían entrar ahí alguna cosa, claro, pero legalmente prohibidos, ya digo. Y a mí me admiraba, por ejemplo, yo en la casa tenemos ese patrón de crianza, pero alguna vez fui a unas casas cuando yo vi a mis amigos que cocinaban o lavaban los platos, entonces yo me admiraba, decía, ¿cómo? ¿Por qué le dejarás si en mi casa no me saben dejar? Entonces, el problema es ese. Entonces, ya digo, o sea, claro, ahora que ya estamos, ya entendemos la palabra, sabemos de igualdad de derechos, esas cosas, y que también es como participar como ayuda, ¿no? Porque como decía usted, pastor, toda la mujer, o sea, la comida de la mujer, lo que críe los guaguas, la mujer en todo caso así. Y la mujer se ha portado a veces en estos tiempos muy valiente porque ha quedado a cargo de los hogares, ¿no? Y a veces hombres irresponsables que, claro, ah, sin tomar en cuenta nosotros que hemos sido un poco responsables pese a la crianza un poco adversa a la realidad. Porque si bien es cierto, yo sí reconozco, o sea, como le digo, esa crianza que no fue tan homogénea para las dos, porque entonces yo tenía hermanas que mi mamá les decía, a ver, ustedes tienen que lavar los platos, déjenle que los hombres desde de afuera y esa cosa. Pero si bien es cierto, o sea, todo hay cambio, todo viene el cambio, por ejemplo, con la venida del Señor, entonces esto prevaleció para que el Señor nos clarifique que todos somos hijos con los mismos derechos, tanto mujer y hombres. En todo caso, tenemos el mismo derecho, estamos en igualdad. Claro, pero ahora no sé cuál sea la sociedad, porque hay mujeres que creo que ganan más que los hombres, entonces hay un matriarcado, ¿no? Antes había el patriarcado, pero hoy estamos entrando en un matriarcado. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces toman las riendas y yo a veces he sido testigo de que a los hombres prácticamente les bajan de esa cosa y ellas quieren administrar, o sea, todo. Entonces, sería de hacer un examen de conciencia de parte y parte para igualar y tomar en cuenta, porque debemos, como usted dice, pastor, respetar la cabeza como viene en secuela, como es Cristo, la iglesia, y así en todo caso, el hombre es jefe de la casa. En todo caso, con esta enseñanza, o sea, se deslinda, al menos sabiendo de la palabra, descubrirle, o sea, se entiende cómo es la cosa. Y me refiero a que con eso tenemos toda igualdad y creo que debe ser la sociedad un poco más ¿cómo se llama? Más igualitaria en todo, dando la importancia a la mujer y esas cosas. Pero ya digo, no sé, no estoy tan seguro o no juzgo, pero a veces también tiene la culpa la mujer por esos actos que al hombre le dejan que sea irresponsable porque no le hacen caso. Eso entiendo, pastor. Lo que pasa es que hay que entender el por qué nace el feminismo, es porque el varón no quiso tomar la rienda, ¿ya? Y en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, es formado de altas cabezas de varones, viene Jesucristo y transforma todo y nos pone en una unión, en una igual, en que dos somos una sola carne, porque hombre y mujer somos una sola. Y recuerda que la mujer sale del hombre. Entonces, desde ahí se basa a que nosotros no queremos hacer esto, no queremos. Mujer ya gana más, ya no quiere, ya por qué yo tengo que darle mi dinero. El varón gana un poquito más, yo por qué tengo que darle mi dinero, por qué tengo que hacer, cuando dice que los dos somos una sola carne. Hay que dar a la mejor persona que administra el dinero, sí, porque somos malos administradores, unos u otros. A veces es la mujer o a veces es el varón y hay que dar al que sabe administrar el dinero. Sí, en mi caso nos ha tocado días y días, ya, meses mi esposa, meses yo, pero ahí vamos aprendiendo, porque esto no es que se nos sale de la noche a la mañana. Y ahí es un bonito tema que yo voy a traer atrás de darlos, a ver si es que en diciembre, es justo en diciembre, un tema de administración de finanzas, que eso es muy bueno.
Mi querido Leonardo Loza, qué bueno, qué bendición volverte a ver. Y gracias por conectarte, ñaño. Si tienes alguna palabra, pues bienvenido, gracias. Hola, buenas noches. Más que nada agradecerles, más que interesante las enseñanzas, aprender es muy bueno. Y sí, o sea, todo lo que han dicho nos invita a reflexionar ampliamente respecto a esto. Entonces, yo considero y creo que todo en exceso, como ya es bien sabido, es malo. En este caso, eh, hemos visto, ¿no? Por la naturaleza de nuestra sociedad que ser muy flexibles es malo, ser muy duros es malo. Entonces, más bien mi reflexión sería establecer una armonía a un nivel, a un nivel aceptable con uno mismo y con los demás, y mucho más con la familia de uno, en especial con nuestras esposas, con nuestros hijos, que finalmente ellos se merecen todo nuestro cariño y nuestro aprecio. Más bien en forma general, esa sería mi apreciación de todo lo que poco a poco voy aprendiendo con ustedes. Amén, qué bueno, qué bendición. ¿Y cómo aprendes? Sigues conectándote con nosotros. No te preocupes, el avanzar va a ser tuyo. Nosotros vamos a seguir dando y dando, porque lo mismo que damos a los nuevos, damos a los viejos, por ponerte así. Pero es que es la palabra de Dios la que confronta. Mi querido Juan Carlos, buenas noches. Gracias por conectarte. Pensé que iba a estar en la cancha. Buenas noches, querido pastor, mis hermanos, también verles a los tiempos. En verdad, he estado un poquito ocupado por el asunto del trabajo. Y bueno, gustoso de ver, la otra semana, miércoles también me conecté. Justo creo que dijo usted que tenía un problema de la tarjeta, algo, y se acabó rapidito. Entonces, bueno, un gusto verles, mis hermanos, y espero que podamos también interceder unos a otros por medio de la oración. Y digo, un tema bastante importante de esta noche, de mucha reflexión, porque muchas personas, tal vez a veces nos ha entrado a muchos del machismo, como también a muchas personas tal vez se han dejado también dominar en sus casas. No digo por ustedes, sino porque está pasando esto en la sociedad. Como dice usted, a veces porque ganan más las mujeres, entonces ellos ya dominan. O a veces, como dice usted, por no asumir el rol de cabeza de hogar, entonces toman la batuta las mujeres. Pero sí dice en la Biblia que el hombre es la cabeza del hogar, por lo tanto nosotros siempre tenemos que estar o sea, ponernos al frente para poder tomar cualquier decisión, y más siendo ya como pareja juntos, tratar de solucionar de la mejor manera. Y en verdad no, las mujeres nos han dado mucha lección. Parece que, como dicen, a veces son como pulpos, también dicen, ¿no? Ellos ya mientras trapean, cocinan y así hacen muchas cosas. En cambio, a veces el varón solamente hace una actividad y ya nos cansamos, ¿no? Y a veces nos quejamos también mucho. Como dice, por una gripe ya ni nos levantamos, ¿no? Las esposas, las mujeres, a veces son como más fuertes. Madrugan, anochecen, son las primeras en levantarse y tal vez y las últimas en acostarse, ¿no? Entonces a veces también nosotros tenemos que considerarles mucho, valorar, pero he podido yo ver en estos tiempos también que en nuestra iglesia que nos congregamos, las mujeres siempre han estado ahí, creando el departamento, por ejemplo, de la Unión Femenil. Dios les dio mucho talento y sabiduría, entendimiento, que pudieran hacer muchas obras en la iglesia, como hacer un bar, hacer muchas ventas para que pueda haber ingresos, y podían avanzar tal vez en algún implemento que necesitábamos de la iglesia. En cambio, a veces los varones digo, pero hoy, gracias a Dios, ya nos podemos reunir, estamos un poquito ya más tratando de levantarnos, como dice el pastor, tratando de ser cabezas de hogar.
Entonces, muy importante en esta noche esa enseñanza, donde también para algunos nos dio un alón de oídos en esta noche para poder tomar ese rol. Como dicen, no importa la edad que tengan nuestros hijos, nosotros tenemos que estar ahí, sean niños, adolescentes o adultos. Siempre necesitaremos de un padre que esté ahí para, aunque sea jalarnos de las orejas, muchas veces incentivarles, o ahí estar en comunión, como dice, que sea comiendo ahí. Entonces, muy importante, pastor, en esta noche esta enseñanza, algo que hemos aprendido. Yo cada vez siempre yo valoro sus enseñanzas, que Dios siempre le guía a usted, porque siempre todos los versículos coinciden con lo mismo, es que así debe ser la Biblia, ¿no? Y me siento bendecido en esta noche y también gracias por los hermanos que se han podido conectar en esta noche. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, mi querido Juan Carlos. La invitación está puesta, todavía estoy en la mesa. A veces que me voy, le visito a su iglesia, sea físico o sea online, no tengo problema. La invitación está puesta, sé que el Señor en su tiempo lo va a hacer. Mi querido Giovanni Guachamín, tranquilo, Galito, tranquilo. Déjame ver si Giovanni nos contesta. Giovanni. Galito. Bueno, queridos hermanos, el Giovanni siempre me recuerda a mis estudiantes. Se conectan, no, digamos, no encienden la cámara y se van. Pero bueno, ahí veo a un Eduardo 03. ¿Quién es? Eduardo 03, no lo veo, ñaño. Eduardo 03 es un varón amigo de Arturo. Entonces yo creo que darle la bienvenida y que entiendo que no sé si escuchó tu enseñanza. Me imagino que por... Recién acabo de entrar, mi pastor. Entonces no le escucho. No te preocupes, Eduardo, tranquilo. Siga, Galito. Bueno, en realidad que has topado un tema muy importante para este ministerio. Y evidentemente, como tú lo has dicho en Hechos, en el capítulo 6, está más o menos cuáles son las características que debe tener un hombre de valor. Y es por eso que nosotros los llamamos hombres de valor y lo hemos puesto Ecuador porque estamos a nivel internacional. No somos solamente locales aquí en Quito y aquí en el país, sino es a nivel internacional. Y es porque el Señor lo ha permitido, es por obra y gracia de Él. Y en realidad que en el capítulo 6 de Hechos dice cómo tiene que ser un hombre de valor. Primeramente tiene que ser varón. Entonces yo no quiero ofender a otras personas, sino dice varón, o sea, digamos como fue Adán, que fue el diseño, el Señor lo hizo desde el inicio de nuestra creación. Creyentes. ¿En qué sentido quiere decir creyentes? O sea que tenemos que creer que Jesús es el que dio su vida para el perdón de nuestros pecados. O sea, creer en su palabra, creer en la Biblia. Es lo que quiere decir creyentes. De buen testimonio. ¿En qué aspectos de buen testimonio? Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes conocen de dónde vengo yo, de dónde el Señor me rescató. Y doy gracias, como decía Arturo, el hecho de que estemos analizando nuestra condición de varones no quiere decir que estemos echando de menos a la mujer. Yo doy gracias a Dios que por medio de mi mujer, que es una hija de Dios, fue que el Señor utilizó para que me ponga en mi vida límites. Y de esa forma poder, digamos, regresar a los caminos del Señor y ser obediente. La mujer siempre está caminando junto a nosotros. Es justamente como una ilustración que hizo el arquitecto Fausto, de que es como una yunta. O sea, la una yunta es el hombre y la otra es la mujer.
digamos, y el yugo que está colocado en nuestras cabezas es Cristo Jesús. O sea, Él es el que nos guía. Y evidentemente nosotros tenemos que caminar juntos. Es por eso que en alguna ocasión alguien decía de que, como dijo también, bueno, Juan Carlos, de que la mujer fue creada, dicen, de una costilla del hombre. Dice que no fue, digamos, creada de un hueso de nuestros pies, pero hay hombres que, como dijo Juan Carlos, que confunden lo que es la hombría, confunden con machismo. Por si acaso. Sí, justamente así, bueno, en el caso de esa gráfica de la derecha, como que me representa a mí que yo soy negrito y mi Sí, como esposa es es. blanca. Está bien, ya. Sigue, sigue. Entonces, en realidad, digamos que, como decía como es este Fausto, si nosotros regresamos a ver, evidentemente ese surco o lo que le conocemos más, digamos, como el guacho, evidentemente no va a ser recto y nuestro camino va a ser torcido. Es por eso que Jesús dice que el que regresa a ver hacia atrás, o sea, su vida pasada, dice, ese no es digno de ser mi discípulo. Siempre tenemos que tener la mirada adelante y caminar. Bueno, yo no sé si alguna vez ustedes han visto que, bueno, yo soy de Ibarra y en Ibarra había las carretas, yo no sé si hay todavía, que eran jaladas por un caballo, una carreta y lógicamente eran medios de transporte. ¿Y qué es lo que les ponían a los caballos al costado? Unas especies de cueros, era para que su mirada sea solamente adelante y no se distraiga a ver a los costados, porque evidentemente al ver al costado se van a desviar del camino. Y es lo que el Señor quiere, que caminemos con nuestra vista adelante. Y doy gracias al Señor que a un inicio, evidentemente, uno creyendo de que porque tiene, digamos, estudios hasta de cuarto nivel, estábamos en capacidad de menospreciar a nuestras esposas. Y como decía Juan Carlos, protestamos por la comida, protestamos porque no nos planchan bien, protestamos de todo. Y las tenemos prácticamente como unas empleadas. Mire, ¿qué es lo que ha pasado con esta pandemia? El Señor nos ha permitido que estemos en casa y veamos el sacrificio que hace una mujer. Y lo hace todo. Y está demostrado de que el hombre no puede hacer dos actividades a la vez. En cambio, las mujeres hacen cualquier actividad en el mismo instante y lo hacen con perfección. Entonces, lo que decía anteriormente, que Dios no lo hizo a la mujer con hueso del pie, pero hay muchos hombres que tratan, como se dice, a la patada a la mujer. Y tampoco que lo ha hecho con hueso de la cabeza, es justamente para que no se monten sobre nosotros, sino que dice de la costilla. No sé si ustedes han visto las ilustraciones del fútbol americano. ¿Qué es lo que hace el futbolista americano? La pelota lo protege con el cuerpo, justamente para que el contrario no lo quite. De esa forma dice que nosotros tenemos que proteger a nuestras compañeras idóneas. Y es, por ejemplo, digamos, el pueblo romano, que ellos cuando iban, digamos, a la guerra, siempre estaba, digamos, el general, el capitán, adelante, y era una forma triangular. Y es por eso dice que nosotros deberíamos tener esa ilustración de estar al frente de nuestra familia, no esperar que el esposo esté adelante. Acuérdense de Jacob, que justamente cuando tuvo la pelea con Dios, que le cambió de nombre y le llamó Israel, él evidentemente con la familia que hizo cuando fue, digamos, huyendo digamos, de su tierra porque le traicionó a su hermano, como es a Esaú. Y cuando él regresó, él fue primero a enfrentarse a su hermano. Pero evidentemente que él, como era un creyente, conocía de Dios, Dios le protegió
y evidentemente su hermano no lo hizo nada porque le amenazó de muerte. Ahora, ¿qué quiere decir espirituales? Usted sabe perfectamente que los que creemos en Jesús somos nuevas criaturas y que dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Los espirituales quiere decir de que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, donde las cosas que nos brinda el mundo son pasajeras. En cambio, son permanentes la espiritualidad. Es por eso que el reino de Dios es algo espiritual. Es algo que como yo en algún momento he hecho la ilustración de que nosotros al viento lo sentimos, pero no lo vemos. Es así, digamos, el Espíritu Santo que está en nosotros. Y otra característica dice ser sabios. No digo ser inteligentes, porque la inteligencia evidentemente es algo humano, pero la sabiduría es lo que nosotros podemos ilustrar en Santiago, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin ningún reproche, y le será dada. Pero también hay una condición que está en Santiago, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Pero pida con fe, o sea, creyendo en Él, teniendo confianza en Él. No dice dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar. Yo creo que la mayoría de ustedes han estado en la playa, en el mar, y ustedes ven que las olas van y vienen, sopladas por el viento, echadas de una parte a otra. Entonces, es así la vida de una persona que no tiene fe en Dios. Ahora, en el mismo, digamos, libro de Hechos, en definitiva, no se sabe quién lo escribió. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que incluso fue hasta Apolo. Pero en realidad el que escribió este libro conocía al pueblo judío. Y Hebreos prácticamente es el pueblo que dejó las leyes que fueron dadas a Moisés. O sea, como dicen los judaístas, y fueron los que pusieron la mirada en Cristo. Este pueblo somos nosotros, que creemos, que estamos creyendo en Cristo. Y miren, ahí hay un personaje que se llamaba Esteban. Dice que era un varón lleno de fe. Fe porque creía en Cristo, y él fue uno de los que Juan Carlos estaba comentando, que fue uno de los 7 que fueron elegidos por los apóstoles. Y dice, y lleno del Espíritu Santo. Y ustedes pueden, digamos, observar que Esteban está, digamos, casi en el libro de Hechos, en el capítulo 6, se hace la descripción de Esteban. Y dice en Hechos 6:8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder. Claro, la gracia de Dios estaba en él. Del poder, Dios es el que tiene el poder, tiene el control de todo. Es el creador de este mundo. Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo judío de esa época. Y mira lo que dice en Hechos 6:15. Evidentemente que ahí habían los seduceos, los escribas, que eran, digamos, religiosos, eran los sacerdotes, que viendo, digamos, la espiritualidad de Esteban, tuvieron que pagar falsos, digamos, testigos para poder acusar a Esteban, diciéndole de que él estaba yéndose contra la ley de Moisés. Pero él lo que estaba predicando era el evangelio de Cristo. Ustedes saben perfectamente de que ninguno de nosotros hemos cumplido la ley y que la ley de Moisés fue dada a nosotros para hacernos ver que éramos pecadores y que el único que cumplió la ley fue Jesús. Y saben perfectamente el por qué dicen que Jesús, digamos, era el Cordero perfecto, sin mancha. Es porque él, su creación de Jesús, no fue mediante una relación sexual como somos nosotros engendrados.
sino fue él por obra y gracia del Espíritu Santo. Ustedes saben perfectamente que en esa época el Espíritu Santo utilizó a una mujer, se dice que era de 15 años, virgen, y prácticamente quedó embarazada del Espíritu Santo. De esa forma, Jesús vino acá a este mundo como un hombre más como nosotros, para hacernos ver de que en obediencia a nuestro Padre Celestial, que era Dios, todas las cosas le iban a bien. Y miren lo que dice en Hechos 6:15, que dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, o sea, el concilio era, digamos, una reunión de todos los sumos sacerdotes, que fueron llevados ante él para, digamos, juzgarle a Esteban y acusarle evidentemente con falsos testigos. Y dice que estos del concilio, desde el sumo sacerdote, al fijar, dice, los ojos en Esteban, y se vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto no lo dice Galo, esto lo dice la palabra, en la palabra está todo escrito. Y miren, no nos olvidemos que un hombre de testimonio, que es lo que una de las características de un verdadero varón, fue Saulo de Tarso. En esa época él estuvo ahí de testigo e inclusive dice que cogió los mantos de los que le acusaron a Esteban para apedrearlo. Porque en esa época cualquier, digamos, pecado que cometíamos era, digamos, pagado con la muerte. Es por eso que dice que el pecado lleva a la muerte. Y mira que estuvo, dice, y Saulo de Tarso, que siendo uno de los que perseguía a los cristianos, y dice la palabra, dice la Biblia, no dice Juan Carlos, dice la Biblia, que cuando estaba con cartas que le dieron los sumos sacerdotes para atrapar a los cristianos, yéndose a Damasco, fue donde tuvo un encuentro con Jesús. Y que ahí evidentemente el poder que tenía Jesús, solamente al brillar una luz dice que cayó al piso. Y ahí inclusive preguntó, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y ustedes saben la historia que, bueno, en este momento nos faltaría tiempo para analizar la palabra, pero ahí fue que Jesús, cuando quiere elegir a un hombre, él tiene todo el poder. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerlo. No se olviden de Isaías, que es uno de los profetas de renombre en el Antiguo Testamento. Dice que cuando vio a Dios que estaba ahí, inclusive Isaías dijo que era un pecador. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice que un arcángel fue con un carbón encendido y le puso en la boca y de esa forma le santificó. ¿Y él qué es lo que dijo? Heme aquí, mándame a mí. Y es lo que tenemos que decir nosotros, Señor, aquí estoy, mándame a mí. Entonces, ese es en realidad un verdadero varón. Y es lo que quería, digamos, compartirles, que nosotros estamos aquí, es porque el Señor, en su divina gracia, nos ha perdonado de lo que éramos. Nos ha rescatado del fango, podría decir. Nos ha rescatado del mundo. Y aquí estamos porque Él está con nosotros. Y evidentemente que, como dijo Juan Carlos, todos los que están conectados han sido escogidos por el Señor. Lo único que tienen que tomar la decisión de que nosotros, como dijo Arturo del Pino, el diseño de Dios fue ese, de que la cabeza del hogar tiene que ser el hombre, pero siempre y cuando Cristo esté en nuestras cabezas. Así es. O sea, le digo, o sea, en realidad, como dice Juan Carlos, vivir la vida predicando la palabra es una vida que no tiene costo, no tiene precio. Es esa vida de calidad que el mismo Señor nos ofrece. Y justamente en este libro, por ejemplo, de Hebreos, que siempre nuestro estimado pastor Oxopar, que es coreano, que inclusive con su discípulo, que es el pastor Juan King, siempre nos están reiterando de que nosotros
Ya fuimos perdonados por Cristo. Eso está en Hebreos, en el capítulo 10, que dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez. Y a veces nosotros metidos en la cabeza con una mentalidad, digamos, corrompida, dañada, siempre nos excusamos en decir, es que somos carnales y la carne es débil, que por eso volvemos a pecar. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Si nosotros no creemos que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, Él nos perdonó, Él nos redimió con su sangre poderosa ante nuestro Padre Celestial Dios. Justamente yo anoche escuchaba a una de las hermanas que decía que somos pecadores. O sea, con ese cuento nos han tenido a nosotros, digamos, en las iglesias que antes nosotros nos congregábamos. Y justamente les voy a repetir lo que dice el pastor Oxopar, que en Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahí está lo real, como dice el pastor Oxopar, hasta ahí siempre nos han enseñado, nos hacen ver que somos pecadores, pero se han olvidado de otro versículo que también es más importante, que es el versículo que a continuación dice en Romanos 3:24, siendo justificados. ¿De qué forma justificados? Gratuitamente, o sea que nosotros no aportamos ni un solo centavo por gracia. Gracia es un regalo no merecido. Dice, mediante la redención. ¿Redención qué quiere decir? Que hemos sido justificados ante Dios. Dice que es por medio de Cristo Jesús. Entonces, aquí nosotros tenemos que dar gracias, que gracias a que Cristo vino acá a la tierra, fue a pagar con su vida por nuestros pecados. El que debería estar crucificado somos cada uno de nosotros. Pero nuestra carne fue crucificada justamente con Cristo. Así que en realidad, como dijo Juan Carlos, el Señor es el que nos usa, el Señor es el que nos llama la atención. El Señor es el que nos sacude como este temblor que tuvimos en esta semana aquí en Quito. O sea, nos sacude como que dice, ¿dónde estás? Reacciona, pues. Ah, no era culpa de correr. Búscame, predica mi palabra. Y es, por ejemplo, que yo justamente estaba en ese momento haciendo un reclamo en la empresa eléctrica, en la planta baja. Y atrás estaba, digamos, en estos protectores por el tema del COVID, una señorita que al momento que sintió el remesón, ya quiso salir corriendo. Pero nosotros como estamos en paz con el Señor, a veces como dice Pablo, yo anhelo que el Señor me lleve ante su presencia. Así como Cristo, ¿qué es lo que anheló? Entregar su vida y estar a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y es lo que dice el Señor, inclusive en la misma palabra, que nosotros somos, me parece que está en Apocalipsis, que nosotros somos también vencedores y que Él nos tiene un sitio al lado de Él, juntamente con Él. Esa es la vida eterna que Él nos ofrece. En realidad que da bastante pena y esa es la labor que está haciendo nuestro querido hermano pastor capellán. Bueno, títulos le sobran, Marquito Puente. Él no tiene ningún temor. Él está en las cárceles, y creo que según lo que decía Juan Carlos, él está en la cárcel de Esmeraldas, donde él estuvo, digamos, preso. Pero como dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y él está predicando. Y él es, por ejemplo, hablamos un varón de testimonio, el testimonio de él que evidentemente era un miembro de ciertas bandas que hay aquí en el país. Inclusive él nos ha dicho, y sabe Fausto, sabe Fabiancito, que ellos dicen que antes de cometer alguna fechoría, oran con la Biblia en la mano. El diablo también conoce la palabra y es por eso que ustedes saben perfectamente que le quiso sorprender a Jesús cuando estuvo en el desierto. Entonces, mis queridos hermanos,
No lo tomen de que tal vez Juan Carlos nos está reprendiendo, nos está haciendo ver cómo debe ser un varón. Es la verdad. Esto está escrito en la palabra, sino que a nosotros no nos permitían estudiar la palabra, como en el caso muy personal. Cuando yo estaba en el colegio, los sacerdotes, porque era católico, los sacerdotes no nos permitían estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Pero el Señor en la actualidad nos ha permitido de que estudiemos la palabra. Y justamente yo anoche en la enseñanza de parejas había desempolvado a la Biblia que tengo, la Peshita, y le sentía tan clara, tan transparente la palabra, más que la Reina Valera. Es porque el Espíritu Santo se revela. En Juan 14:21, que a mí me fascina este versículo que dice, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos? La palabra, lo que está escrito en la Biblia. Dice, y los guarda. ¿Y de qué forma los guarda? ¿Qué quiere decir? Aplicar en nuestro diario vivir. Dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y aquí está lo más importante. Y dice, y me manifestaré a él. O sea, el Señor ahí, como dice claramente el pastor Oxopar, que en la Biblia hay muchos misterios que no son revelados a cualquier persona. Pero cuando tú tienes una relación con Él, esos son revelados. No nos olvidemos, y eso sabe Fausto, que en una ocasión que estuvimos en una reunión, uno de los líderes de la iglesia en la cual nosotros nos congregábamos anteriormente decía, ¿y dónde dice que hay que salir a orar en el bosque, en el metropolitano? Si la palabra dice claramente que Jesús subía a los lugares más altos, más apartados y todavía oscuras, a clamarle a nuestro verdadero Padre que es Dios. Así que gracias, Juanito, por darme la palabra y ya te digo, o sea, bien es cierto que el Señor, después de no habernos visto ni conversado, creo que fue durante 10 años, que al inicio de la pandemia el Señor me puso de que te hable contigo, decirte, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, no es de que me he olvidado, sino que no me agrada de que por mi culpa tú estés ahora tan apasionado al Señor, hasta con una emisora. O sea, evidentemente, y qué es lo que te había invitado de que te integres a este grupo, porque tú era un miembro cuando nosotros estábamos en una iglesia anterior, se llamaban Varones del Camino. Y a veces yo me reía, y había el himno de este ministerio, cansado del camino. Entonces, si estás cansado, pues pídele al Señor que te establezca, que te rejuvenezca. Así es. No cansado del camino, o sea, como que ya, como esos viejitos que no pueden ni caminar. Entonces, ¿a quién tenemos que pedirle fortaleza? Es a Jesús, al Espíritu Santo que está con nosotros. Y es por eso que hemos cambiado ese nombre, hombres de valor. Hombres de Así es. valor, Así como es. dice Juan Carlos, yo soy testigo de que en un congreso que hubo a nivel mundial del CLF, digamos, de pastores, líderes cristianos a nivel mundial, ahí dio un pastor un testimonio, que estando en plena selva en el oriente, daba gracias a Juan Carlos que por medio de su emisora están conociendo del Señor. Es obra de Juan Carlos, es obra del Espíritu Santo. Y lo que nos dice en Mateo, en la Gran Comisión, que tenemos que ir a los lugares más apartados del mundo, a hablar de nuestro Creador, del que nos rescató de lo que andábamos perdidos en el mundo. Amén. Amén. Y gracias por las palabras. Te voy a mandar un saludo para la Misión Internacional Jiré y de la comunidad Nazaret, Madre Tierra 2, San Ramón, Anchut, Saán, que son comunidades indígenas que están adentro en el Puyo, también en el Napo y en el Tena, y a la Brigada 17 del Pastaza, a los militares que también nos están escuchando ahorita. En Francia, a la familia Patrick Dings, que también nos está escuchando, y hay otro pastor más que está en México, que también nos está escuchando ahora. Entonces hay que mandar saludos a todos y gracias por conectarse. Recuerden la palabra de Dios, dice que esto éramos, o sea, todo lo que habló Galo y lo que vemos, eso éramos antes.
Pero hoy Jesucristo murió por nosotros, nos lava, nos justifica, nos santifica y nos dice, hermanos, hoy son hombres de valor firmes, vamos hacia adelante, vamos hacia la meta, porque con Cristo lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. No te preocupes ni qué vas a comer, ni qué vas a vestir, preocúpate de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Así que vamos a terminar orando y voy a orar yo. Padre bendito, Señor. Alabanza también, por favor. Ya te pongo ahorita. Ahorita te pongo. Padre poderoso, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en este tiempo, Señor. Permite que más varones se conecten, Señor, que más hombres a nivel mundial, Padre bendito, sientan tu presencia, Padre poderoso. Que seas tú, Señor, llevándonos, guiándonos, dirigiéndonos y haciéndonos ver de que sin ti nada podemos hacer, Padre poderoso. Gracias por el jalón de orejas, porque también necesitamos nosotros, Señor, llevar tu palabra hacia lo alto, Señor. Gracias, Padre bendito, porque si tú no estás con nosotros, nada de esto se cumpliría, Padre bendito. Bendice, Señor, este maravilloso tiempo. Bendice a cada varón que hoy tuvo las ganas de reunirse, de conectarse, Padre poderoso, de ver de que tú tienes el control, Padre bendito. Bendice a todas las personas que están conectadas en la radio, Señor, y que es un instrumento más para poder llevar el evangelio, Padre bendito. También, Señor, permite que todos nosotros podamos servirte en casa, Señor, que podamos ser ejemplo real de todo lo que somos en casa, de todo lo que hacemos, Padre poderoso, y que seas tú, Señor, llenándonos de esa sabiduría de lo alto, Padre bendito. Gracias te damos, Padre poderoso, por todo lo que tú haces y todo lo que seguirás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya te pongo la alabanza, amén. ¿Sí se escucha? ¿No? ¿Sí se escucha? Ya terminó, mi pastor, ya terminó, ¿o no? Quiero habitar en tu intimidad. Comparte la pantalla, Juan Carlos. Estás sin audio. No se escucha la alabanza. Pon una alabanza de la radio, Juan Carlos. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra.
El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua en vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. No me pude resistir al impacto de tu presencia. No me pude resistir al fuerte impacto de tu gloria. Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había. No hay caos ni dolor, ya pasé de muerte a vida. Es el Todopoderoso, Jesús incomparable. Aquel que dijo un día, nadie me quita la vida. La entrego por amor y la tomo al tercer día. Ascendió al mismo cielo y llenó todo con su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, y jamás lo habrá. Impactante. Impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. Impactante. A veces no podemos entender todas las misericordias que el Señor tiene. Y cada vez el Señor hace que nosotros podamos colocar alabanzas que realmente sean impactantes como esta. No se olviden, nos vemos el día sábado a las 5 de la mañana. Traten de tener el tiempo, conéctense porque el Señor tiene grandes planes para ustedes. Y voy a pedir a mi querido Arturo que el día sábado
nos dé una palabra de edificación. Amén. Nos vemos el día sábado. Que Dios les bendiga mucho. Fabián, Galo, Leonardo, Arturo, Giovanni, Eduardo, Fabián, como es el arquitecto también que acaba de salir. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Cuídate, Eduardo. Bendiciones a todos. Amén, bendiciones, bendiciones.